Buenas tardes a ustedes, muchas gracias. Qué honor que los tres estén aquí juntos y yo poder hacerle estas preguntas. Espero estar a la altura, pero bueno, vamos a comenzar porque me imagino que también están re expectantes y cada vez hay más gente esperándolos. Empiezo contigo, Juan, ¿te parece? ¿Cómo se define la estrategia de una empresa familiar? Bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. A ver, la definición de una estrategia corporativa en una empresa familiar tiene como un doble desafío, ¿no? Tiene el desafío de poder lograr una estrategia ganadora, que es el mismo desafío que tiene cualquier compañía, pero en una empresa familiar generalmente hay que conseguir consensos y alineamientos que son más difíciles que en una corporación, ¿no? Son procesos que generalmente se disparan por algún evento. Cuando todavía está el patriarca vivo es difícil plantear cambios relevantes que él no lidere, pero muchas veces cuando hay un cambio de management, cuando empieza una segunda generación a tomar cada vez más roles y demás, empieza a haber lugar para plantear cambios estratégicos. Generalmente nosotros cuando trabajamos con una empresa familiar le dedicamos un buen tiempo a evangelizar qué significa hacer una estrategia, ¿no? Creo que hay muchas familias que no han pasado por procesos de reflexión estratégica porque vienen haciendo más o menos lo mismo siempre y les ha ido bien, no han tenido necesidad de plantear un cambio. Por eso decía que cuando estos disparadores, estos eventos, que quizás es un cambio de liderazgo, pero quizás es que la performance de la compañía no les está yendo bien, o entró un competidor nuevo, o hay algún elemento externo que genera una decisión que tomar, y quizás no lo hicieron nunca. Entonces hacemos talleres en donde tratamos de acompañar a la familia en ese proceso, o al directorio y a los miembros de la familia muchas veces que no son los mismos. Y obviamente que dependiendo de la experiencia que tengan, esos procesos pueden ser procesos relativamente largos, ¿no? Donde hay que buscar consensos y hay que lograr alineamientos. Cuando uno define una estrategia, y lo decía recién en el panel anterior, a mí me gusta mucho empezar del propósito, ¿no? del para qué somos lo que somos. Creo que eso es una forma de encontrar como un pilar, ¿no? un lugar donde nos apoyamos como familia y que todos estamos realmente convencidos de que eso es lo que somos. Muchas veces esos propósitos trascienden generaciones, ¿no? Y es lo que el abuelo o papá quería, ¿no? Y eso sigue siendo en general una forma de unirnos. Ahora, después del para qué de este propósito, bajamos un poco más a una visión, ¿no? A una ambición o una visión de qué queremos llegar a ser como empresa. Y eso sí cambia en el tiempo, porque cambia por el contexto, lógicamente, cambia porque cambió la competencia, cambia porque cambió el mercado en el cual estamos, cambió el negocio en el cual estamos. Entonces es muy relevante que esto ocurra de manera regular, por más de que el propósito siga siendo el mismo. Y con esa visión, con esa ambición, con esos objetivos que nos planteamos, que es un poco el qué queremos lograr, ¿no? Después viene el cómo lo vamos a lograr, que también es un trabajo que muchas veces nosotros, digamos, como consultores ayudamos a que las empresas entiendan que para lograr cumplir ciertos objetivos tenés que contar con capacidades, tenés que contar con recursos, ¿no? Entonces, el cómo, que termina siendo obviamente un plan, termina siendo una mirada financiera de qué recursos tengo que invertir para lograr qué resultados, es un poco la terminación de esa estrategia. Andrés, voy contigo. ¿Cuáles son los factores críticos para garantizar la continuidad de una empresa familiar? Bueno, primero reconocer que tanto una empresa como una familia son sistemas complejos. Y dada la complejidad, creo que es crítico aproximarse a este fenómeno de las empresas familiares, de la familia empresaria, desde un abordaje integral y no solo desde una disciplina. Creo que ese es un factor relevante para generar cambios reales y verdaderos. También entender que el mapa no es la realidad, que hay que navegar el proceso, no solamente hacer buenos diagnósticos, hacer una buena implementación. Yo digo, se trata de un aprendizaje inactivo. Es decir, no podemos aprender a andar en bicicleta en la pizarra, hay que subirse a la bicicleta y empezar a andar.
Y es lo mismo con esto, instalar un proceso de aprendizaje creo que es clave en todo sentido, entendiendo que la empresa no puede esperar a que se resuelvan todos los asuntos familiares, pero que tampoco la familia puede esperar a que se resuelva todo en la empresa para tratar sus asuntos. Entonces, desde este enfoque integral creo que es clave el poder responder a lo que la empresa demanda en su ciclo de vida y a lo que la familia demanda en su ciclo de vida. Y este creo que es un enfoque bastante pragmático y relevante porque nos permite entender que todas las empresas transitan por un ciclo de vida y que es muy fácil predecir cuáles son los problemas esperables y no esperables en cada etapa del ciclo de vida, así como pasa con las familias. Si bien cada familia es única, cada empresa es única, entender estas características propias de cada etapa es muy importante, sobre todo para no caer en recetas genéricas que no le sirven a nadie. Entonces, yo suelo decir, si tengo un hijo adolescente, es esperable que me ponga la cara larga de vez en cuando, ¿sí? Es un problema esperable. O si tengo un bebé de 3 meses, es esperable que tenga cólicos. Ahora, si tengo un hijo adolescente que tiene problemas con droga o problemas financieros, eso no es un problema esperable para un chico de 15 años. Lo mismo pasa con las empresas. En cada etapa podemos identificar cuáles son los problemas que son una señal de que hay vida y que son normales y que tenemos que aprender a procesarlos, pero también tenemos que aprender a abordar problemas más complejos que no deberían estar presentes. Por ejemplo, se hablaba hace un rato del desafío de la profesionalización. Sabemos que una empresa en la etapa, le llaman desde el ciclo de vida de la adolescencia, que es cuando arranca el proceso de la profesionalización, los gerentes quieren matar a los dueños y los dueños a los gerentes. Entonces hay que pararse en ese proceso a tratar de que esa relación sea lo más funcional y armónica posible, pero entendemos que es normal que haya dificultades en la delegación, que los gerentes se sientan sobrepasados, que no tengan autonomía, que aparezca el micromanagement. Entonces, bueno, les ayudamos a las empresas desde Ocara a reconocer si las tensiones y los problemas que tienen son parte de la vida y de la etapa que están transitando, o si esos problemas requieren una cirugía mayor. Así que diría que entender el ciclo de vida es fundamental. Y por último, que a veces es importante ayudar a los emprendedores a no delegar, dependiendo de la etapa en la que estén, ¿verdad? No es que todos los emprendedores tienen que delegar, que todas las familias tienen que convertirse en familias empresarias, no. Depende mucho del momento, depende de lo que funciona o no, y si esos resultados se pueden lograr de manera sostenible. Marcos, ¿cuál es el rol del asesor externo en la transformación estratégica de una empresa familiar? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Como abogado, el rol estratégico que nosotros cumplimos es de ser facilitadores. Tratamos de facilitar en el proceso que desea normalmente el socio fundador o el padre o el abuelo cuando pretende que aquella empresa familiar que creó y creció hoy día tiene una importancia muy grande. Normalmente en el proceso o todos o muchos de los hijos están aspirando a formar parte de esa empresa y bueno, empiezan los problemas de relacionamiento y empiezan los problemas de estructura. No voy a hablar más bien en el objetivo de la profesionalización de una empresa porque creo que lo tocaste muy bien, pero sí nosotros ayudamos mucho en lo que es la organización, cómo se puede organizar y cuál va a ser el régimen de razonamiento posterior. Y ese es un dato no menor. Uno tiene que tratar de comprender a cabalidad y con absoluta certeza cuál es el deseo de las partes, cómo quieren llegar. Siempre les digo a mis clientes, he estado en varios procesos, de que por lo menos en la ley casi todo se puede. Ahora, ¿cómo lo vamos a instrumentar? ¿Cómo podemos cuidarnos de los diferentes aspectos? Y un tema que no deja de surgir, es que yo he encontrado que es más fácil, digamos, hablar de la profesionalización de una empresa familiar cuando se está delegando de primera a segunda generación, cuando entra la tercera generación. Cuando los accionistas empiezan a ser atomizados por los hijos de los hijos y los intereses contrapuestos, los problemas familiares, todos aquellos que tenemos hermanos,
siempre, infaltablemente, hay uno que se cree mejor que todo el resto, que se tiene que poner la corona, que él va a llevar la empresa al siglo XXIV, y bueno, los otros que también ya lo conocen porque han sido hermanos o ha sido el tío, quieren ponerle límites o quieren tener herramientas de control. Entonces ahí viene la dinámica de la práctica del derecho, de cómo se puede reglamentarse, establecer en estatutos, acuerdos accionistas. Realmente, o sea, mi preocupación principal, mi enfoque principal siempre en este tipo de transiciones, como digo, no suele ser de primera, segunda generación, lo encuentro jurídicamente bastante más fácil, pero la tercera y eventuales siguientes generaciones se ven totalmente atrofiados. Entonces, el objetivo finalmente del fundador, de aquel que creó la empresa, que la formó, que le puso el nombre, le puso marca, tiene un market share determinado, lo que quiere es dejar un legado para sus hijos, ¿no? Y que eso esté controlado de la mejor manera posible. Y es ahí donde hay bastantes dificultades y donde tal vez el resultado es la verdadera profesionalización de la empresa, donde los miembros de la familia pasan a ser, un poco lo habían comentado en la sesión anterior, accionistas. Y el accionista puede o no ser director, y todo eso puede ser regulado, y puede haber clases de acciones, y puede haber grupos, y puede haber un sinnúmero de soluciones que se puedan prestar, pero lo más importante es tratar de salvaguardar los potenciales problemas futuros que inevitablemente en la atomización van a surgir. Juan, ¿cómo se gestiona el patrimonio familiar de manera profesional? Qué difícil. Este es un tema, sí, es un tema que no, de hecho hoy me sorprendió que ninguna de las charlas se tocara, ¿no? Porque naturalmente cuando una familia empresaria empieza a tener riqueza y le empieza a ir bien en su empresa, la tendencia natural es que sigan invirtiendo en la empresa, ¿no? Sobre todo la primera generación, compra otro camión, compra otro depósito, compra un cliente o un proveedor o se empieza a integrar. Pero en algún momento es natural empezar a separar parte del patrimonio de la empresa como patrimonio familiar, ¿no? Hay hay un montón de aspectos técnicos que tienen que ver con reestructurar los negocios, ¿sí? En donde el PwC, donde yo trabajo, tenemos mucha expertise impositivo y, digamos, de estructuras internacionales para maximizar la protección patrimonial por un lado y por otro lado el costo impositivo de tener ese patrimonio. Entonces está primero toda la parte de estructura y toda la parte de definición de qué es de la empresa y qué es ya de la familia, ¿no? Y después viene toda la gestión de ese patrimonio, porque generalmente la familia empresaria, empezando por su fundador y las demás generaciones que están en el trabajo diario de la operación de la empresa familiar, le dedican mucha energía y mucho tiempo y asesores y profesionalismo a gestionar lo que hacen todos los días. Pero muchas veces el patrimonio personal de la familia empieza a ser igual o más importante que el patrimonio de la empresa. Y en general a esa parte no le prestan tanta atención. Compran un departamento acá, compran un departamento en Miami, hacen una inversión en algo que le trajo a alguien que le dijeron que iba a ser una buena inversión. Empieza a hacer venture capital porque el hijo o el sobrino quiere hacer una startup, ¿no? Entonces, hay un secreto también de cómo gestionar profesionalmente las inversiones del patrimonio personal ya de las familias, ¿no? Y eso tiene que ver con definir una estrategia también de inversiones, en donde en esa estrategia de inversiones uno tiene que responder a las preguntas de los distintos miembros de la familia que son parte de ese patrimonio. Quizás hay algunos que están en un momento de la vida en donde prefieren tener puramente un cash flow y asegurarse un honorario mensual o una distribución regular y no quieren correr demasiados riesgos. Quizás hay otros más jóvenes que están para correr riesgo y tienen ganas de invertir parte del patrimonio. Quizás hay algunos que les gusta el desarrollo inmobiliario y otros que no les gusta el desarrollo inmobiliario, o que les gusta tener un departamento en Miami y otros que no les gusta tener un departamento. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos podamos tener una mirada sobre el patrimonio familiar que nos permita mantener la cohesión y que no sean peleas, ¿no?
Entonces ahí creo que hay mucho trabajo para hacer. Creo que, vuelta, no es algo que hoy hablamos porque hablamos más desde el lado de la operación de la empresa empresaria, pero todo lo que tiene que ver con el patrimonio familiar que se va acumulando a través de las generaciones, creo que es igual o más relevante. Y ahí aparece la figura del family office, digamos, ¿no? que muchas veces se escucha. En los países quizás de la región todavía no hay tanto desarrollo, sí en Chile, sí en México, sí en Brasil, en Argentina algunas familias, pero la verdad que no hay muchas familias que han desarrollado sus propios family offices para poder gestionar profesionalmente su patrimonio. Y ese family office, de manera muy simple para no extenderme, lo que hace es protege el patrimonio familiar según una estrategia de inversión que la misma familia, en un consejo de familia, define para que ese grupo lidere. Entonces las decisiones dejan de ser decisiones reactivas a oportunidades que le llegó al tío de invertir en un departamento en Miami. No, ya es proactivamente cómo divido mi portafolio de una manera que genere los resultados que el consejo familiar quiere que genere, de flujo, de apreciación, de liquidez en el tiempo, ¿no? Entonces hay todo un trabajo también que nosotros hacemos que ayuda a las familias a poder gestionar la parte del patrimonio familiar de manera profesional. Interesante realmente, como para tomarlo para el año que viene, como para explayarnos en esto. Andrés, ¿qué indicadores permiten evaluar la madurez institucional de una empresa familiar? Bueno, desde lo que hacemos nosotros en Ocara vemos 6 dimensiones que son críticas y cada una tiene otra vez sus indicadores. La primera es la gobernanza, cómo desarrollar una gobernanza sólida a través de un protocolo familiar, acuerdos de accionistas, estatutos, cómo aprendemos a vivir o a transitar esta transformación cultural que implica pasar de la gestión a la dirección, a ponernos el sombrero de accionistas, a prepararnos para esa tarea. En segundo lugar, la estrategia, cuál es el acuerdo que tenemos respecto a dónde queremos llevar el negocio, poder analizar los ratios financieros de la empresa, entender sus números. Vemos todavía muchas empresas de buen porte que no tienen su estado de resultados al día, su flujo de caja, que no saben leer su balance. Eso es muy común y hay que construir desde ahí. Pero bueno, en términos generales, después de la gobernanza, la estrategia creo que es un asunto clave y poder construir un consenso respecto a dónde queremos llevar el negocio. En tercer lugar, cómo consolidamos un equipo gerencial que tenga la autonomía y las capacidades complementarias que se requieren para el nivel de complejidad que toque administrar en ese momento. Y como decíamos, esta danza tan desafiante del relacionamiento entre los fundadores y un equipo de profesionales en los cuales delegar la gestión. Y después lo que yo digo, la Santísima Trinidad: sistemas de información sólidos, sistemas de control sólidos y procesos y políticas bien consolidados. Si uno de estos 3 elementos falla, es imposible pensar en que uno va a poder realmente delegar. Así que, reitero, gobernanza, estrategia, un equipo de profesionales con autonomía suficiente y la Santísima Trinidad, que son los sistemas de información en tiempo y forma, entender cómo se construyen, cuál es el proceso que está por detrás, cómo leemos los indicadores principales del negocio, los sistemas de control. Esto es indelegable para cualquier directorio y bueno, y tiene diferentes niveles y capas, y finalmente los procesos y las políticas que nos exigen llevar eso que sabe de alguna manera el emprendedor en su cabeza a ya un sistema organizacional consolidado. La autonomía, vieron que dijo fuerte, la autonomía, no que llame el de arriba y te diga, no, se hace como yo quiero porque yo creo en la empresa. Y sobre todo que es diferente, yo veo mucha confusión entre lo que es el concepto de autonomía e independencia, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía, la autonomía requiere de un marco claro de reglas de juego, no es que uno entrega la llave y se desentiende. ¿Verdad? Así es, entonces este concepto de la autonomía creo que es clave y es un desafío que no debería llevar menos de 1 año ni más de 3 años en ese proceso de lograr realmente que se consolide un equipo con una autonomía suficiente. O sea, ¿verdad? Tiene que ser rápido. Desde mi punto de vista, desde nuestra experiencia, sí, dependiendo del nivel de complejidad, si te pasas los 3 años quiere decir que no estás haciendo la tarea. Perfecto. Y no debería durar menos de 1 año porque requiere de un proceso claro, de cierta madurez. De tiempo, ¿verdad? Marcos, termino contigo esta charla. ¿Cómo se equilibra el respeto por la cultura familiar con la necesidad de profesionalización? ¿Te reíste ya? Es que me dijeron que iban a hacer preguntas fáciles. ¿Quién le
mintió? Yo estoy viendo quién de marketing mintió. Por allá Claro, tiene que estar. Pasa que la cultura familiar, en mi opinión, no se compadece con la profesionalización. O sea, la cultura familiar está ahí. Efectivamente hay un creador de la empresa, que a veces es una persona o dos o tres, y que tienen su Biblia, por decir, su forma de ser, su forma de tratar, su forma de manejar la empresa, pero esa es propia de ellos. Cuando uno va transitando el camino a la profesionalización, si bien no hay que perder de vista la visión, su implementación como credo es muy difícil en lo que es la profesionalización. Como dije, miembros de la familia pueden verse limitados a ser meramente accionistas. No necesariamente una empresa profesionalizada va a seguir el mismo camino que eligieron en su momento dado aquellos fundadores. Creo que hoy día la dinámica del comercio, la dinámica de las telecomunicaciones ha cambiado muchísimo. Entonces, esos credos o esos mandamientos también van a tener que ser dinámicos, no perdidos, porque creo que lo que mencionó Cecilia es importantísimo, que muchas veces se refirió a su padre. Yo vengo de un estudio jurídico que fue fundado por mi padre en el año 67, apoyado por mi abuelo, un gran jurista, y bueno, mi viejo en 50, 60 años creó uno de los estudios jurídicos más prestigiosos del país. Y yo trabajé en ese estudio, trabajé cuando tenía 13 años, trabajé en la época del Telex. Que después, maravillado, el viejo me mostró cómo salía un fax y me dice, esto están enviando en Londres ahora. Y los tiempos cambian. Y necesariamente esa dinámica también tiene que cambiar. No digo bajo ningún concepto olvidarnos de dónde venimos, quién lo creó o los principios fundamentales, pero que ellos se compadezcan enteramente con una empresa profesional. No, yo creo que no son enteramente compatibles. Mucho va a depender, como dije, de la segunda generación, le va a ser mucho más fácil llevarla adelante. La tercera generación ya está más distante, más enajenada en otro día a día y enfocados. El comercio es bravísimo. Y si uno no evoluciona, te terminan devorando. Eso es inevitable. Muchísimas gracias a los tres, realmente un honor nuevamente lo digo y un fuerte aplauso por todo lo que nos regalaron hoy.